Bueno, ya estamos en la última de las charlas del primer día de Oficina Evolutiva. Muchas gracias a los que estáis viendo Oficina Evolutiva, bien conectados por Zoom, bien a través del canal de YouTube o bien a través del canal de larioja.com. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, empiezo por saludar a las dos personas que me acompañan en esta charla, que tiene como título Transformación Digital y Teleeducación en la Docencia. Nos acompaña Genaro Escudero, de Dell Technologies. Genaro, muchas gracias por asistir un año más a Oficina Evolutiva. Es un placer. Este año menos placer que el año pasado, que no podemos ni tomarnos un vino, ni echar un pincho, ni nada. Tiene que ser de otra manera. Esto pasará. Me alegro que estéis los dos bien, que estén bien vuestras familias. Esto pasará y el año que viene estas charlas que mantendremos también la alternativa online, pero seguro que volvemos a poder vernos presencialmente. Y nos acompaña también Alberto Abad, director general de Innovación Educativa del Gobierno de La Rioja. No presento a Genaro porque esta tarea es de Alberto Abad. Como siempre en la Oficina Evolutiva, a las charlas, desde Grupo Bancorvo nos retiramos para moderar la charla, tanto yo como el resto de mis compañeros, directores, gerentes del resto de las áreas de negocio. Procuramos no estar ejerciendo de moderada en la charla, más allá de la primera charla inaugural de esta mañana, y relegamos este papel a personas que pueden hacer mejor papel que nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues en el caso de Alberto Abad, director general de Innovación Educativa, voy a pasar a explicar por qué considero que es la persona que mejor papel puede hacer para moderar la charla de Genaro y para, cuando él estime oportuno, hacerle preguntas o extraer de la charla de Genaro lo que él considere. Alberto es un infiltrado del mundo de la empresa en la educación, si me permites, Alberto, porque es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Cantabria y es licenciado en Derecho por la UNED. Tiene esa doble licenciatura y además ha ejercido, hay una vocación en él por la docencia, ha ejercido como docente en la enseñanza privada y desde el 2002 en la enseñanza pública tras aprobar su plaza al cuerpo de secundaria. Además ha ejercido como docente en el área de Economía en el Instituto de Educación Secundaria Praxedes Mateo Sagasta y en el curso 2012 ocupó el cargo de director. En el caso de Alberto, pasa de la vocación por la enseñanza a la gestión pública más pura y dura, ¿vale? Tiene un enorme reto por delante, que es dirigir la innovación educativa del Gobierno de La Rioja en un momento en que la innovación en la educación es absolutamente trascendente. El COVID-19 nos está obligando a recortar y hacer en 6 meses lo que teníamos todos previsto hacer en 6 años. Además, Alberto se enfrenta, el otro día tuvimos ocasión de tener un encuentro con otra chaqueta, yo llevaba otra chaqueta que la que llevo hoy, ejercía otro papel, pero tuvimos un encuentro en el que poníamos en valor además que la tecnología no puede ahondar en la brecha digital en aquellos más desfavorecidos. O sea, Alberto tiene el doble reto de la innovación educativa y además que esa innovación educativa sea absolutamente democrática y no deje atrás a los más desfavorecidos. Yo particularmente me gustaría ya dar paso a Alberto, pero sí lanzar una reflexión que si queréis la podéis retomar a lo largo de vuestra exposición, que es que, a mi modo de ver, la tecnología es el gran igualador social. La capacidad que tiene la tecnología para igualar en oportunidades a discapacidades o a diferentes capacidades, a alumnos que viven en diferentes puntos de la geografía riojana con la dispersión geográfica que tenemos en la geografía riojana y el pequeño tamaño que tiene algunos otros municipios. Y la capacidad que tiene la tecnología para ayudar a aquellos más desfavorecidos tener la misma calidad educativa que tiene cualquier persona, tener esos mismos derechos, me parece uno de los temas más apasionantes que se pueden abordar como reflexión pegada al mundo de la tecnología hoy en día. Sin más, no me resisto a lanzar este guante, que lo podéis recoger o no. Alberto, en tus manos dejo la presentación de Genaro Escudero, de Dell Technologies. Muchísimas gracias de verdad a ti y al Gobierno de La Rioja, a la Consejera de Educación, por participar en la Oficina Evolutiva. Vale. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Luis.
Bueno, a mí lo que me toca es presentar al verdadero protagonista de la charla, porque yo lo único que soy es el moderador y he venido también a aprender de esta charla, cosa que creo que se ha puesto de manifiesto que lo necesitamos muchos, entre ellos yo también, a pesar de desempeñar el cargo de director general de innovación. Bueno, el protagonista de esta charla es Genaro Escudero, consultor especialista en soluciones EUC en Dell Technologies. Es ingeniero en informática y especialista en este tipo de soluciones de cliente final o de usuario final en Dell Technologies desde el 2008, año en el que se incorporó a la compañía procedente de la empresa consultora Accenture. Como miembro de los servicios de consultoría de Dell y con más de 25 años de experiencia laboral en empresas nacionales e internacionales, entre sus responsabilidades se encuentra aportar soluciones de valor en la optimización y transformación del puesto de trabajo para clientes del sector público y privado. En los últimos años ha participado activamente en el desarrollo y evolución de las plataformas de escritorio como servicio Dell FlexiLabs y Dell MyApp Togo, permitiendo a miles de usuarios utilizar sus aplicaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Pero independientemente de que venga a hablarnos de lo que él verdaderamente controla, yo quería darle la entrada a esta charla para ver qué impresiones tiene él y qué información nos puede dar sobre la transformación acelerada que ha tenido que sufrir el mundo digital, sobre todo en el tema de la educación, como motivo de la situación que estamos viviendo. Así que te dejo, Genaro, y por favor, danos luz en esta situación. Bueno, primero de todo, siempre agradecer porque si hay algo que me encanta de la oficina evolutiva es justamente que permite acercar la tecnología a casos prácticos, hablar con la gente, nos permite ir un poquito más allá del mensaje al que estamos acostumbrados, ya sabéis, de productos, de empresa y esto. Y en particular esta charla para mí era todavía más importante, a pesar de que José Luis me ha puesto el listón muy alto y sin presión, y tú, Alberto, también, y un poco más, ya no sé, encima me meto en berenjenales, pero creo que en el mundo de educación, aportar soluciones tecnológicas que ayuden es quizás de las áreas más gratificantes, sobre todo cuando ves que sirven y que se utilizan, porque siempre nos gusta aportar valor, como decías en la presentación, pero en este caso lo mides más allá de las palabras, lo mides realmente cuando ves que se utiliza, y por eso para mí era especial. Dejadme que comparta mi presentación y así podemos ir avanzando. Ya lo adelantaba un poco, lo adelantabais los dos, y cuando estuve pensando, digo, ¿qué me gustaría contar? ¿Qué me gustaría decir? Y no quiero pecar de meterme en áreas donde no me incumbe. Yo no soy un docente, no soy una persona que enseña, pero llevamos muchos años, en particular en el equipo en el que estoy, trabajando en el mundo de educación, mucho en el mundo de la educación terciaria, universitaria, y a raíz del proyecto este que surgió en La Rioja, nos acercamos mucho más a la educación secundaria en nuestro caso, pero también indirectamente a parte de la primaria. Y ya sabéis que los consultores, como yo, la gente que vivimos y trabajamos con la tecnología, somos fanáticos, intentamos convencer al mundo de lo bueno y maravilloso que es la tecnología, pero es en muchos casos complicado. Pero este año hemos tenido esta pandemia terrible que estamos todavía inmersos. Además, es curioso que tienes que hablar un poco entre pasado y presente, porque es algo que existe, que todavía está, pero a nivel de educación, sobre todo, y para los que hablamos de transformación digital y este tipo de cosas, eh, ha, ha puesto a prueba absolutamente todo. O sea, hemos tenido que utilizar y además de una manera muy urgente, rápida, traer soluciones en distintas áreas, pero en particular, como lo sabéis todos, en el mundo de la educación. He puesto esta cifra porque es impresionante, se hablan de 1.300, 1.500 millones, esos son los 1,3, 1,5 billones en inglés, de alumnos, de estudiantes que han tenido que continuar sus estudios desde casa a raíz del impacto que ha tenido esta pandemia y que sigue teniendo. Ya sabéis que todavía sigue ahí. Por lo tanto, creo que es un marco, a pesar de lo negativo de la pandemia,
muy interesante para sacar conclusiones. Incluso, aunque no saquemos todas las conclusiones, nos ha permitido observar muchas cosas, incluso los docentes también se han tenido que esforzar para utilizar estas herramientas. Y ese era un poco el enfoque que quiero dar hoy. O sea, quiero sobre todo orientarlo y abrir e invitar al debate sobre este ejercicio, si queréis, que hemos tenido que hacer todos, y en particular en el mundo de la educación y de la educación online. Y ese es un poco, y quiero decir, entiendo que vamos a usar también los que estáis acostumbrados a Zoom, la sección de preguntas y respuestas, Sí. y os invito a preguntar porque creo que son temas muy abiertos. Me gusta siempre comenzar usando alguna analogía y generalmente en el mundo nuestro, en el mundo digital, en el mundo de Internet y estas cosas, a mí me gusta contar que cuando hay algo que marca los tiempos, algo que impacta en los tiempos, normalmente decimos aquello que es disruptivo en el sentido que cambia la manera en lo social, la manera de trabajar, la manera de comunicarnos, la manera, etcétera. Y un ejemplo que utilizamos mucho fue la revolución industrial en el siglo XVIII hasta el siglo XVII, mediados del XVIII, y en particular a mí me gusta porque concluyó un poco hablar del ferrocarril, porque el ferrocarril a veces no lo pensamos, pero tuvo un impacto tremendo, un impacto similar a lo que hoy en día han sido las comunicaciones. Aparte, fijaros desde la información, por ejemplo, las noticias que antes tardaban días en llegar a tu casa, a tu pueblo, con el tren comenzaron a llegar en el transcurso del día. Eso era un cambio tremendo. Mercancías, poder transportar alimentos, poder transportar desde los puertos donde llegaban los barcos hasta el interior de los países. Y esto, unido a la revolución industrial, afectó tantísimo, cambió tanto la percepción de la sociedad, la constitución incluso de los trabajos de las sociedades, y que mucha gente comenzó a ir. Hasta entonces, hasta antes de la revolución industrial, se hablaban de sociedades rurales, muy basadas en agricultura, este tipo de cosas. Y el cambio industrial provocó el crecimiento de las grandes ciudades, de las grandes urbes, el tener que acercarse más a las ciudades y sobre todo tener que prepararse más, porque ahora tú tenías que ser una persona que manejaba a lo mejor una máquina o entendía sobre producción. Y bueno, otro día podríamos hablar más de esto, pero a donde quiero llegar es, ¿y cómo afectó esto a la educación, por ejemplo? ¿Cuál fue el impacto que tuvo por entonces en la educación? Y el impacto que tuvo fue justamente ese, que al comenzar a crecer las poblaciones, al comenzar a crecer en los centros urbanos, etcétera, también hubo que cambiar la educación, hubo que comenzar a compartir aulas con más alumnos, a prepararlos mucho más. E incluso el desafío, sobre todo eh, siglo XIX, a principios también de nuestro, bueno, iba a decir de nuestro siglo XX, del siglo XX, fue reducir el número de analfabetos, o sea, alfabetizar mucho más a la sociedad, educar mucho más a la sociedad, traer ese conocimiento. O sea, fijaros que incluso el impacto y la importancia fundamental para seguir desarrollando de la educación. Y ahora vivimos un tiempo muy similar en cuanto a cambio. Todos sabéis que ahora tenemos el impacto de la vida digital en todo, en la manera de trabajar, en la manera de comunicarnos, en la manera de comprar. Es muy importante y por supuesto, y cómo no, afecta directa y tremendamente en el mundo de la educación. Y hasta hace muy poco, hasta hace unos meses prácticamente, cuando hablábamos de transformación digital en la educación, nos centrábamos como una herramienta que apoyaba a la educación, que se utilizaba para apoyar ciertas áreas. Y hemos visto a raíz del impacto que ha tenido, por ejemplo, el COVID, que ha sido fundamental. Pero la pregunta es un poco en el mundo de la docencia y de la educación, ¿qué necesita, qué hemos aprendido, qué hace falta para adaptar también a este cambio tecnológico? Y, y hablando de la educación online, un poco por ver y por mostraros ese contraste, la educación online generalmente, cuando hablábamos y cuando os invitabais a charlas maravillosas como estas, si lo pensáis,
por lo general suele estar asociada o por lo menos mucho más entendida en el ámbito de nuevo, de universidades, de educación terciaria. De hecho, la educación online muchas veces se entiende o se entendía básicamente como la posibilidad que alguien pueda hacer sus cursos de posgrado o incluso algún estudio completo, un máster de manera online, es decir, utilizando conexiones remotas, internet, etcétera. Y poco a poco se ha ido introduciendo también dentro del mundo de la educación para dar opciones a otros estudios, pero seguía siendo sobre todo en este ámbito terciario, diría yo, superior. Y a raíz de la pandemia se ha tenido que meter de frente, ha sido una especie de tsunami dentro de la educación secundaria y la educación primaria. Y ahí hemos visto que el escenario es muy diferente. El escenario en la educación secundaria y sobre todo, ya no digo en la educación primaria con niños pequeños, tiene otro tipo de aspecto. Pero no me quiero adelantar porque ahora hablaremos de los desafíos. Pero quedándome un poco en las ventajas primero de la educación online o tal como entendemos educación online, son muchas. Indudablemente vivimos en un mundo donde la información es mucho más accesible. Hoy se dice que cualquiera puede ser prácticamente autodidacta porque la información está allí, se puede acceder ahí. Yo mismo uso con mi hija muchas veces cuando tiene alguna duda en el cole o algo, me voy a YouTube y busco ahí muchísima gente increíble que enseña cosas y se lo puedes enseñar y se lo puedes acercar. Es decir, tiene otra perspectiva, incluso permite ser más flexible y llevar el conocimiento al ritmo del alumno. En el mundo de la empresa, los que nos dedicamos sobre todo a la informática del usuario, decimos que estamos en una fase de adaptar la informática al usuario, que el usuario sea el centro un poco de este tipo de informática, no ya el ordenador, sino el usuario, qué necesita, cómo le puedes llevar. Pues aquí pasa lo mismo, la educación apoyada, si queréis, por este tipo de herramientas, te permite un poco adaptarla en cierto modo al alumno. Pero, como decíamos, y a raíz justamente otra vez de ponerla a prueba con la pandemia, hemos visto que tenía desafíos. A mí me gustó mucho usar cuando tienes que medir algo, cuando tienes que medir una tecnología. Esto es cerca de mi casa, Mari, que hace arreglos, y me encanta el cartel porque pone calidad, rapidez y puntualidad. Y siempre digo que eso es justamente el objetivo de cualquier proyecto, ser eficaz, eficiente y efectivo. Es decir, tiene que ser eficaz, tiene que llegar, tiene que funcionar, esa es tiene que ser eficiente, bueno, tiene que ser el resultado realmente medirse en la persona. Es decir, si hablamos en el ámbito de educación, tienes que transmitir, tienes que educar. Y fijaros que cuando el título de la presentación no hemos puesto educación online, educación remota, acceso remoto, hemos puesto teleeducación. Un término que prácticamente no se usaba hasta ahora. Hasta ahora usábamos educación online, educación en línea, transformación digital, pero lo que hemos visto es que ahora ha sido necesario llevar la educación, transmitir la educación, llevarla a casa, llevarla a los alumnos que estaban allí de una manera o de otra y encima de una manera eficaz. Es decir, que los jóvenes, los niños aprendan y ha sido una parte difícil, eficiente, que sea rápido, que funcione, que llegue de una manera y con una calidad suficiente para poder transmitir este medio, para poder transmitir esta educación y efectivo en el momento adecuado. No puedes pretender hacer algo muy bueno antes de tiempo y tampoco después de tiempo. Tiene que ser en el momento en que se necesita. Y ese ha sido un terrible desafío para todos porque lo habéis visto en marzo, que prácticamente en pocas semanas había que mantener y llevar ese tipo de educación. Pero fijaros, y de nuevo, no soy doctor en la materia de la docencia, yo no soy un docente, soy una persona que se dedica a la tecnología, cercano, si queréis, a la docencia, porque apoyamos, pero son ellos o sois vosotros que estáis aquí eh, participando, los que conocéis de primera línea lo que significa eso. Pero me he basado y he mirado muchos estudios y sobre todo
muy centrados en lo que ha sido estos primeros meses cuando tuvimos el confinamiento, no solo en España, sino también fuera, y me interesó mucho que el foco estaba sobre todo en la educación primaria y secundaria. Es ahí donde habían sufrido mucho más el impacto de esto porque no estaban tan acostumbrados. La educación terciaria, ya digo, en la universidad, en muchas universidades estaban más acostumbrados o por lo menos tenían más herramientas para la educación online. Y en algunos estudios decía, bueno, el 80% más o menos de los docentes, sobre todo en este ámbito, primaria, secundaria, consideraban que sí, que les había servido la tecnología, que habían podido utilizarla para seguir manteniendo y dando clases, pero en un alto porcentaje también, un 74% ponía aquí, perdón, lo estoy diciendo al revés, un 74% pensaba que era eficaz, pero un 80%, o sea, aún mayor, consideraba, sin embargo, que no había sido del todo eficaz. Lo he vuelto a decir al revés. Un 80% admitía que sí y un 74%, pero eran parecidos los porcentajes, que no había sido del todo eficaz. Era como decir, mira, sí, nos ayudó, sí, muy bien, hemos podido de aquella manera seguir dándolo, pero no ha sido del todo eficaz. Y a raíz de ahí sacar un poco de conclusiones, que es lo que decíamos al principio. En casi todos los estudios, en varios diferentes además, que he visto, el primero que sale es, sin lugar a dudas, los medios, la tecnología en sí mismo, el tener o no, necesitas una conexión a Internet, necesitas un dispositivo, un ordenador, un tablet, necesitas algo. Y ese era el primer elemento, la parte, si queréis, un poco más tecnológica, es que funcione, que tengas, que te puedas conectar y acceder. Inmediatamente el otro punto importante era, bueno, tener acceso a esos medios. Y ahí José Luis ya lo adelantaba y ahora lo discutimos con un poco más de detalle, pero es poder acceder a tener un ordenador en casa, tanto para las familias, algunas que están un poco más limitadas y no pueden tener ese ordenador o esa conexión, como aquellas que sí tienen a lo mejor un ordenador o algún dispositivo, pero lo tienen que compartir entre hermanos o con incluso los cabezas de familia que también trabajan y lo utilizan. Y esto es indudablemente uno de los puntos importantes. Pero también es interesante otros como por ejemplo el conocimiento. Hay una clave, y no me quiero adelantar porque después quiero hacer un poco más de hincapié, pero uno de los puntos que ha salido a resurgir es inevitable que se involucren los padres. Es decir, en este momento, cuando tú tienes que llevar la educación a casa, por muy buenos medios que te ofrezcamos y por la mejor tecnología del mundo, necesitan los docentes la ayuda de los padres. Siempre los padres intentamos ayudar un poco en el día a día y en los deberes, etcétera. Pero aquí ha sido una carga además de los padres de decir, oye, que esto no me funciona. Estoy seguro que más de uno de los que nos estéis oyendo o que habéis pasado por ahí, o sea, lo habréis sufrido. No, mi hijo no puede enviar el trabajo. O espérate, que esto no funciona. Hay gran crisis familiar porque no iba a internet o porque el correo electrónico no funcionaba o no subía el documento de la manera que debería subir. Por lo tanto, ese conocimiento, esa gestión un poco de los conocimientos era importante. Y uno más, y hay varios, la cooperación, pero hay dos que para mí son también destacables, sobre todo como desafíos de la educación. Y una es, y que ha requerido muchísimo esfuerzo por parte de los docentes, y creo yo que es uno de los puntos clave de cara al futuro, es adecuar los materiales para este tipo de educación. Dios quiera que esto quede como una anécdota del 2020 y ya vuelven los niños a clase, pero que es indudable que vamos, o que es probable que a partir de aquí surjan escenarios híbridos donde existan las dos cosas. Y algo que yo he oído de primera mano, pero también lo hemos visto y lo he leído en este tipo de informes, es que los materiales hay que adecuarlos. Cuando tú trabajas con un ordenador o cuando tú trabajas con un tablet, puede ser más o menos interactivo, pero venimos de una educación, ¿os acordáis lo que os contaba de la revolución industrial, que era o que está muy centrada en el acto presencial? Es decir, el alumno va a clase, el profesor tiene o el maestro
o el docente tiene allí a sus alumnos, imparte, transmite, es el transmisor de esa educación y los alumnos son los receptores, y se utiliza un material que, si lo pensáis, a pesar de que se va mejorando y se van utilizando medios digitales, muy orientado a ese tipo de formato. Y ahora estamos hablando, o nos hemos tenido que adaptar a otro tipo de formato. Los profesores han tenido que transformar, hacer documentos PDFs, pero algunos funcionaban bien, otros no tan bien, se ven pequeños, se ven grandes. O sea, hay un gran esfuerzo ahí por adaptar también la educación a ese tipo de medio. Y el último punto, en cuanto a, quería destacar los desafíos, es, muy bien, tú llevas la educación a casa, has logrado de mejor o peor manera transmitir y que los alumnos sigan avanzando en sus estudios y, lo más importante, en su conocimiento, pero justamente gran parte de eso consiste en evaluar. Tú necesitas saber, es tu manera de recibir el feedback, ¿no? Esa palabra que usamos tanto en informática, de cómo han avanzado en esos estudios, cómo han evolucionado. Y justamente evaluar es algo que no es fácil. Hemos visto a raíz de la pandemia distintos métodos para hacer exámenes online, sistemas sofisticados que usan algunas universidades, que la cámara te mira el entorno, que no estés copiando, que no estés mirando al lado, que el ordenador lo aísles y no lo aísles. Y sinceramente, como una conclusión, si queréis, o como una especie de pregunta abierta, yo creo que la solución no radica en lograr eh, provocar un examen de la manera también que estamos acostumbrados en un aula en casa y con una especie de cámaras mirándote, sino que hay que a lo mejor cambiar la manera de evaluar, hay que cambiar la manera de cómo descubrir si esos conocimientos han llegado a la persona. Yo no soy de nuevo quien para decir cómo o de qué forma, pero muchas veces vosotros mismos, cuando habláis con alguien, enseguida con 2 o 3 preguntas tú dices, ya sé si sabe o no sabe. Pues aquí ocurre algo igual. Quizás aquí tenemos una sugerencia, pueden ser maneras de evaluar mucho más continuas, trabajos, etcétera. Hoy en día hay unas herramientas increíbles, yo lo veo también con mi hija, que pueden crear el sistema solar prácticamente con ejercicios, etcétera. El PowerPoint, sin ir más lejos, que es nuestra herramienta diaria, crear aplicaciones. Yo me acuerdo que ya llevo muchos años, cuando me tocó ir al cole, ir a la casa de mi amigo que tenía la enciclopedia, y ese era Google, la enciclopedia era nuestro Google. Y ahora tienes unas herramientas increíbles y después las vas a necesitar en el trabajo. Tú tienes que aprender no a crear una buena presentación, sino a presentar esa presentación, a contar lo que quieres contar, a transmitir ese mensaje. Por lo tanto, esa es la visión un poco que he leído y he escuchado por ahí de que muchos docentes se esfuerzan, esa docencia moderna, mucho más orientada a las habilidades, a que puedan utilizar esas habilidades, no quedarse solo en el conocimiento, sino en la utilización, en generar esas habilidades. Perdón que me enrollo y tengo que seguir. Y por traerlo un poco al ámbito más nuestro, más en España, por entender un poco ese impacto, estos desafíos que hablábamos, esta brecha digital que introducía José Luis, digo, bueno, voy a buscar números, voy a ver qué tenemos. El INE ha sacado un estudio, el Instituto Nacional de Estadísticas, aportando información en distintos contextos, social, económico, etcétera, y por supuesto también en cuanto a las tecnologías en los hogares. Y he resumido algunos aquí que creo que son, y repito, solo este tema, solo esta diapositiva podría generar toda una charla y un largo debate sobre el desafío, si me dejáis, de la brecha digital que hablaba José Luis. Pero por ser objetivos dentro de entender ante lo que tenemos por delante y lo que podemos mejorar en cierto modo, fijaros que más o menos, según el Instituto Nacional de Estadísticas, que además, por cierto, esto generó cierta polémica también con el ministro de Educación, porque él había dicho unas cifras, pero esto, tal y como viene de allí, siendo lo más objetivos, habla de que aproximadamente un 80% de los hogares, fijaros, entre 16 y 74 años, bueno, más o menos los hogares disponen de algún dispositivo. Pero
digo, son estadísticas. Puede ser que tengas un ordenador y 4 hermanos, o uno de ordenador y un hermano, o una única persona. Con lo cual, es un número que hay que tomarlo, en cierto modo, como un número relativo. Y un número mayor, un 90%, 91%, tienen conexión a Internet. Y como interesante, es una conexión buena, es una conexión, en lo que en el mundo informático hablamos de banda ancha o de buena calidad. Es decir, es un escenario que yo diría que no es óptimo y que, sobre todo si bajas más al detalle, difiere entre unas comunidades y otras. En este estudio, si os acercáis a la página del INE, veréis que comunidades como Galicia, por ejemplo, ese número es más bajo, pero en otras comunidades la media está más o menos por ahí. Pero es un número, yo creo, yo no quiero verlo tan negativo, lo veo incluso hasta bastante positivo. Yo, sinceramente, antes de mirar los números, pensaban que iba a ser más bajos. Por supuesto que hay mucho que trabajar y que entender y ver cómo ayudar a esa parte, pero son números, digamos que es un punto de partida bastante aceptable. No ideal, pero bastante aceptable. Y además de donde, fijaros en la gráfica de la derecha, sobre todo, donde indudablemente depende también de los ingresos que pueda tener esa familia. Fijaros que en las familias que en mayor riesgo o con menores ingresos, el porcentaje es mucho más alto. Si hablamos de un 50%, o si queréis más bajo, de quienes tienen acceso a un ordenador, también hay que tener en cuenta que tengan una conexión. Y el segundo término, familias de entre 900, 1.600 euros de ingreso, pues sube al 70 y pico, más o menos. Pero ahí es donde hay que trabajar, sobre todo. Pero también es cierto que de los que no tienen ordenadores, y también por ponerlo en contexto, sin hacer juicios de valor, en un porcentaje alto también se tiene en cuenta familias con personas mayores o que a lo mejor consideran que no necesitan ordenador o no necesitan internet. O sea, no hay que tomar estos números como absolutos de gente que le gustaría tener y no lo tiene, sino que también hay un porcentaje de gente que ha decidido, o que por el motivo que sea, no lo quiere tener. Y lo he traído también un poquito como estamos sobre todo hablando en La Rioja, aunque sea virtualmente, para que veáis también el número en La Rioja está más o menos en ese cercano a la media, en un 78%, por ciento, que tienen por lo menos un dispositivo. Son números un poco para poner en contexto dónde se encuentra y dónde estamos en este sentido. Y por hablar de esa brecha digital. Y de nuevo, hay una parte importante que es el acercar esa tecnología, el asegurarnos que esa tecnología esté disponible en el mayor número posible de alumnos, de estudiantes, de personas. Pero lo que yo quería enfatizar aquí es que la brecha digital no solo se ciñe o debe quedarse en el ámbito de lo económico. Es decir, no solo es un problema a resolver, si queréis, en acercar a esas familias que necesitan más o que tengan varios hijos que puedan tener y puedan trabajar a la vez o puedan tener dispositivos, sino que también atañe a otros ámbitos. La brecha digital, fijaros, en esta foto un poco, y cuando nos toca hablar en el ámbito de la empresa, sale enseguida la palabra millennials. Hablamos de los millennials. Y los millennials esperamos que sean un poco más que súper doctos en lo que es la tecnología, que saben manejarlo todo, son nativos digitales. Las generaciones que ya han nacido con todo este tipo de aparatos y dispositivos son los que ya comienzan a trabajar hoy en día. Y sin embargo, la realidad y la que vemos y los que vosotros como docentes y nosotros como personas que ayudamos en la tecnología es que no es exactamente así, pero no es culpa de ellos. No podemos esperar que sean personas que, porque a lo mejor les encanta estar en una red social o algún videojuego, sean especialistas en cómo conectar o cómo llegar hasta ahí. O sea que sigue habiendo una necesidad fundamental también de disminuir esa brecha digital en el sentido de conocimiento, y de familiarizarse con estas tecnologías. Y no olvidéis el tercer punto que hablaba al principio: están los docentes, están los alumnos y estamos los padres, que para bien o para mal, aunque a veces nos quejemos y digan: "Ah, me han dado muchos trabajos a casa, ahora tengo, ¿qué creen? ¿Que soy yo el maestro, el profesor? Yo no me puedo poner aquí ahora".
tenemos un rol muy importante y es fundamental también en esa brecha digital. Yo a veces uso una palabra que no sé si es del todo correcta, pero yo digo que así como medíamos, ¿os acordáis que decía al principio, en el siglo XX era muy importante, es todavía hoy en día, reducir el índice de analfabetismo, que la gente sepa leer, escribir, pero hoy en día ya hablamos poco de eso porque la educación ha llegado a todas las casas más o menos, a todos los ámbitos y ya es algo que lo damos por hecho que todos, mal que mal, sabemos leer y escribir, pero llevaros el mismo concepto al mundo digital y ocurre un poco eso. Es decir, tenemos distintos niveles de conocimiento digital, son herramientas nuevas, hay que conectarse y fracasa todo lo demás, fracasa la educación si no logras reducir o enseñar un poco esas habilidades digitales para que puedan acceder y para que puedan trabajar. Es decir, esa compatibilidad, esa idea para poder aprovecharse. Y, por cierto, Alberto, si hablo mucho, tú me paras, ¿eh? Yo Bien, no, no, no me sigo atrevía porque aquí te veía contento, tan, emocionado, tan emocionado. emocionado, digo, no, no quiero parar. No, pero ahora Pero, muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, ¿eh? Muy bien. pero pues mira, me gusta traer aquí este es un pecado que hacemos los consultores. Los consultores parece que no podemos hacer ninguna presentación, nada, si no ponemos alguna imagen de Gartner o de IDC o de estos consultores. Pero esta me gusta mucho a mí porque esto me lo he encontrado prácticamente en todos los proyectos y no solo de transformación digital o te diría hasta cuando tienes que poner un nuevo software y es que uno de los factores más importantes en cualquier proyecto, en cualquier transformación, en cualquier eh, eh, empresa que emprendes es la cultura, es la gente, es el Ujú. cambio. Todos somos muy cómodos, estamos muy cómodos con lo que tenemos y cuando viene alguien de afuera, un tío iluminado como queremos ser nosotros y te propone cambiar todo, eh, hay una cierta resistencia. Si hasta ahora funcionaba, ¿por qué me lo cambias? Si hasta ahora lo tenía así, no será maravilloso, pero lo tenía. Y normalmente uno de los factores que también hemos visto y después lo voy a comentar con proyectos como el que hemos y estamos desarrollando en La Rioja, es que estás provocando un cambio. Cuando tú traes un cambio puede ser para mejor o para peor, pero lo estás provocando y es importante entender esa parte también. Es importante ver cómo ataca. Y esta es la segunda gráfica que me gusta y disculpad que son un poco así técnico-filosóficas, pero aquí solo concentrado en el rojo, el verde y el azul. Y es que normalmente cuando emprendes un proyecto, por ejemplo, transformación digital o si quieres llevar la tecnología a las clases, a las aulas, etcétera, normalmente te enfrentas a que por un lado las personas, los sponsors, como decimos nosotros, los que llevan adelante, los que vosotros, la gente de gobierno, o los que queréis sacar adelante estos proyectos, evidentemente tenéis unas expectativas muy altas. Todos queremos que funcione fantástico, que funcione muy bien, etcétera. Después, a veces las cosas cuestan al principio, hay momentos más duros, tú tienes que exigir, tienes que tirar, tienes que a veces hacer un esfuerzo adicional, que os voy a decir de este año, donde encima ha tenido que ser de una manera muy particular y muy urgente, pero lo positivo es el final. Fijaros a la derecha que si sale bien y si ese esfuerzo es compensado, el resultado que obtienes es alto, es mayor del que podías esperar al principio. Pero hay ese bajón en la curva, esa desilusión Ujú. inicial, que es justamente que hay que tratar de superar y de llevar adelante. Y eso lleva a un concepto que también quería mencionar y que se utiliza mucho actualmente y sobre todo cuando empezamos a hablar de una tecnología cercana mucho más a las personas, que es no solo la gestión siempre hablamos la gestión del cambio, la gestión de pones una nueva herramienta, un nuevo software, pero de nada sirve si no le das a la persona o le enseñas a adoptarlo, le enseñas a usarlo. Yo siempre digo, imaginaros que ahora podéis coger un coche de hoy en día y se lo lleváis a una persona hace, no sé,
100, 200 años ese mismo coche y se lo deja, no va a saber qué hacer, no va a saber conducirlo, no va a poder hacer nada, probablemente se estrelle en pocos metros. Por lo tanto, es fundamental si quieres que esos proyectos de digitalización o de llevar, es el lado, siempre hablamos del lado humano de la tecnología, es importante entenderlo. Yo de nuevo puedo contaros herramientas fantásticas, ejercicios muy buenos que hacemos, pero a un alumno de primaria que tiene a lo mejor 7 añitos, 8, 10 años, no puedes esperar que sepa conectarse, que tenga la voluntad de conectarse, de seguir las clases y encima hacer un trabajo en casa en un Word, por ejemplo. Esa es la parte que hablo también de entender el lado humano, entender muy bien a quién se lo estás llevando, en qué casos a lo mejor no tienes que buscar otros mecanismos, qué puede ayudar y qué no puede ayudar y cómo implicarse. O sea, este es un tipo de proyecto, mm, diría que todos, pero este en particular es un proyecto que requiere mucha involucración, no solo de la parte tecnológica, si queréis, o técnica que aportamos o podemos aportar a empresas como la nuestra, sino también, evidentemente, de los docentes y de los usuarios, de los alumnos, de los padres en este caso. Fijaros que aquí, por meterme un poco y hablar también de las direcciones, perdón, de las aplicaciones, de lo que se ha utilizado en el mundo de la educación digital o de la educación que cada vez de la transformación digital de la educación, hay muchos tipos de herramientas, pero me gustó mucho una clasificación que he leído ya en varios sitios, sobre todo mucho en artículos ingleses. Ellos sabéis que usan palabras así más complejas, pero ellos hablan de asíncrono y síncrono. Y dicen, síncrono es todo aquello que lo haces como ahora, como esta conversación, en tiempo real, es síncrono. Eso ha demostrado ser, creo que la mayoría de los que estáis viendo esto y que habéis participado y que habéis sufrido estos meses de confinamiento, habéis utilizado como aquí el Zoom, el Teams, herramientas de Google, es decir, para poder seguir transmitiendo y llevando ese tipo para poder seguir dando clase a los alumnos. Pero también hay herramientas asíncronas, es decir, elementos como por ejemplo Loom, que sale aquí abajo, que tú puedes grabar una charla, puedes grabar, o YouTube incluso, que puedes grabar una clase y dejarla allí. O hay herramientas también para medir el Kahoot, que lo utilizan mucho, que es para provocar ese intercambio, para hacer pequeñas encuestas o quizzes, como dicen, pequeños cuestionarios para que respondan. Bueno, no es mi intención hoy hablar de una u otras herramientas, pero sí, y podría llenar esta pantalla y varias pantallas más con la cantidad de herramientas que comienzan a existir para asistir o ayudar a la educación. Pero de nuevo, es uno de los objetivos, creo yo, importantes, es crear el aula virtual, pero, y aquí me voy a parar un minuto, entendiéndola como un ámbito, un entorno, si queréis, que se mezcla entre el colegio y nuestra casa. Y este es un punto para mí importante porque un poco de cara al futuro, decir, bueno, ¿y dónde vamos a ir a parar con todo esto? Evidentemente yo no creo ni quiero que las clases sean siempre online y que nuestros hijos estén en casa, porque creo que es fundamental para el desarrollo de cualquier persona el intercambio, perdón, el tacto, el contacto humano, pero también estoy convencido por la propia naturaleza de la tecnología, por nosotros mismos, por mí mismo, cuando cada día tengo que trabajar y hablo con unos online o tengo que enviar correos y al mismo tiempo en épocas normales visitarlos, que cada vez más este mundo híbrido existe. Y cuando hablamos de aula virtual, a mí me gusta el concepto de decir, como en casa, en el cole. Es decir, que yo pueda trabajar de la misma manera, prácticamente igual, cuando estoy en clase, en el colegio o en el instituto o en la universidad, en mi casa. Es decir, yo pueda, las herramientas estén conmigo en casa y estén también allí donde las necesito. Y que pueda ser y llegar hasta mis profesores o mis compañeros
en los dos ámbitos. Y creo que ese es uno de los objetivos más bonitos, lograr ese espacio híbrido, ese espacio virtual o como lo queráis llamar, pero en definitiva el poder tener ese acceso en los dos sitios. Hablábamos de, bueno, herramientas, de digitalización del aula, de rediseño de espacios. Aquí he puesto algunos ejemplos, pero principalmente el concepto que a mí me gusta y quiero transmitir es un poco este espacio virtual. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí creo que hay como decía también José Luis, un gran protagonista que es La Rioja y sobre todo el gobierno de La Rioja. El gobierno de La Rioja, creo que aquí me puedes corregir Alberto, pero creo que fue hace un par de años o una cosa así, creó esta agenda digital en diferentes ámbitos, en muchos ámbitos, no solo en el de la educación, pero aquí lo veis, transformación social, incluso podéis visitar la página web donde no solo cuentan los proyectos, sino que miden también y dicen, mira, estamos en este punto, en este mejor, en este peor, pero estamos en este punto, tenemos un plan y lo estamos llevando adelante. Y yo me he centrado en el del talento, que es el que atañe sobre todo a la educación. Y bueno, ahí también no solo implica a los alumnos, implica mucho de lo que he venido diciendo en esta charla de preparar más al profesorado de cara a las tecnologías TICs, en darle habilidades. Pensad una cosa, y esto me gusta decirlo, que hoy alguien que entra hoy, siempre digo, estamos ahora en 2020, pero iros 10 años atrás, al 2010, y aunque sea difícil, eran los primeros iPhones. El iPhone salió en el 2007, pero hablábamos ahí, si os vais 10 años para atrás, el año 2000, comenzaban algunas de las redes sociales, y 10 años para atrás, el email era a lo mejor la novedad. O sea, fijaros que la evolución es cada vez más rápida. Alguien que entra hoy a estudiar una carrera, por ejemplo, probablemente en el transcurso de la carrera, ya no de su carrera profesional, de la propia carrera, de que tarde 6, 7, 8, 10 años, como algunos, como yo, se encuentra que la tecnología al principio de la carrera y al final ha evolucionado también y a lo mejor tiene que competir contra gente muy preparada, tiene que competir incluso, y ese va a ser una realidad en el futuro, con gente que está preparada en otro país, en tu casa, compitiendo contigo en algún ámbito. Entonces, es fundamental esa preparación. Bueno, los profesores son los transmisores de eso, sí. Perdona, Genaro. Comentar que interrumpimos un momentito la charla para informar que a las personas que nos estén siguiendo por el canal de YouTube del Grupo Pancorbo o por larioja.com, que en breves momentos interrumpiremos la retransmisión para que dé comienzo la siguiente charla. Los que estéis conectados por Zoom, seguimos con la charla. Yo no sé si habrá alguien que quiera preguntar algo, porque a lo mejor es un momento también, así, Genaro, descansas un poquito, ¿eh? Y yo, bueno, corroborar lo que has estado comentando, ¿no? Lo importante, me ha gustado mucho el énfasis que has hecho en el aspecto humano, ¿no? Que cualquier tipo de tecnología tiene que tener necesariamente el componente humano. Y precisamente a lo mejor es una de las cosas que hemos descubierto también de esta tecnología, del componente humano, ¿no? Pero en el sentido de, yo te lo digo como mi faceta de profesor hasta hace 4 días que estuve ejerciendo como tal profesor en este periodo de pandemia, hemos descubierto la posibilidad que da la tecnología a alumnos o alumnas que considerábamos pues bueno, que por su carácter muy introvertido no participaban de la clase como nos gustaría a muchos de los docentes, cómo precisamente este tipo de herramientas les ha animado y nos ha sorprendido a muchos docentes la recuperación en este tipo de pandemias de ese tipo de alumnos, cómo se han abierto ante una pantalla y en cambio en clase estaban muy restringidos a la hora de hacer cualquier tipo de comentario. Y hemos descubierto cómo ha habido alumnos que eran los que iniciaban las clases, cómo incluso acompañaban digitalmente a su profesor, porque incluso a lo mejor él, este ambiente era más propicio para su desarrollo. Entonces, es ese componente humano que también tenemos que tener en cuenta, cómo despierta las tecnologías ese Mira, componente humano también. no sabes lo que me gusta que digas eso, porque justamente el proyecto que estamos llevando nosotros adelante conjuntamente con el Grupo Pancorbo, con el Gobierno de La Rioja, es básicamente, por decirlo muy simple, aunque tiene muchas implicaciones por detrás, es que los alumnos en cualquier colegio, en cualquier instituto de secundaria, en nuestro caso, de la comunidad de La Rioja,
tengan exactamente las mismas herramientas, puedan acceder a los mismos escritorios y aplicaciones, etcétera. Pero no solo desde el colegio, desde casa también. Y ese es un objetivo donde hemos, y os reconozco, hecho cosas mejores, he hecho cosas peores, he sufrido y tratando de ayudar, y requiere un gran esfuerzo en los propios colegios. Pero justo a raíz de lo que estabas diciendo, un poco en la transformación, al principio del proyecto nos centramos y seguimos centrándonos mucho en los institutos, pero aquí es donde quiero llegar. Fíjate, porque esto para mí es un elemento muy, muy interesante. Esto es una estadística diaria que obtenemos de personas que se van conectando, gente que se conecta a la vez, que utilizamos para medir un poco, y es gradual porque no hemos todavía cubierto todos los institutos, todos los colegios, es parte del proyecto, del plan, pero a medida que íbamos avanzando. La gráfica de arriba es más o menos, ahí lo pone, febrero, marzo de este año, que estábamos, por ejemplo, en 2.000 usuarios diferentes que estaban conectando, teníamos ciertos picos, y fijaros la tarta que sale a la derecha, externo era un 7%, y un interno, o sea, quiere decir que se conectaban desde colegios, desde aulas informáticas, la gran mayoría, y ese era el número. Llega la pandemia, llega el confinamiento más duro, y aquí, curiosamente, en las universidades, nosotros damos este servicio para muchas universidades también, y tenemos en distintas partes de la geografía española, desde Barcelona, Sevilla, en Madrid, en Bilbao, en muchos sitios, prácticamente se mantuvo. De hecho, vimos hasta más conexiones. Eso sí, todo el mundo era desde casa, pero más o menos el volumen se mantenía. Mientras que aquí, en los colegios, vimos el bajón. O sea, vimos en mayo, que es la gráfica del medio, un gran bajón. Pero fíjate que la mayor parte era evidentemente desde casa. Y sobre todo veíamos un número parecido de profesores, de alumnos que se iban conectando. Pero es la tercera la que a mí me gusta más, y esto es muy reciente, estamos todavía en esta fase, o sea, no podemos sacar conclusiones finales, pero a raíz de la vuelta de nuevo a clase, al colegio, pero ya habiendo pasado, si queréis, por esta experiencia, hemos notado un aumento, yo diría notorio, en dos cosas: en las conexiones desde casa, en gente que se conecta además de ir al cole desde casa, y sobre todo los fines de semana. Yo he puesto ahí dos circulitos porque es justamente lo que decías, o sea, la gente ha descubierto que tiene este tipo de herramientas, lo que contaba del aula virtual entre colegio y casa, el poder utilizarlo, el poder ayudar y poder tener acceso a estas herramientas, pero sobre todo una vez pasado ese trámite, ese ejercicio de decir, bueno, y esto lo puedo usar también, y cómo lo puedo usar, hemos comenzado y estamos viendo ese aumento en la utilización, y sobre todo no solo profesores, tú podrías decir, bueno, el fin de semana preparan sus prácticas o preparan sus materiales. No. Alumnos que se conectan y que trabajan con estos escritorios también. Y eso para mí es, o sea, cuando hemos comenzado a ver esto, me ha parecido fantástico, porque es decir, mira, lo están empezando a usar, son ellos los que tiran ahora, y probablemente y ojalá sea más así en el futuro. Vale, te comento que un participante en la charla, Jesús Esteban, nos comenta que a lo mejor desde su punto de vista dice que hace unos años las tecnologías y los sistemas no estaban lo suficientemente maduros, Internet un lento o inexistente, y que eso es lo que podía provocar el desistir del profesorado. Ahora considera que las tecnologías están funcionando, hay aplicaciones que son fantásticas, pero echa en falta formación a todos los niveles. Y yo, por ejemplo, aquí una de las cosas que también como profesor descubrí es lo que has comentado también antes, que era lo que nosotros denominamos el acompañamiento digital de las familias, ¿no? Que también ha sido muy necesario, y se ha puesto de manifiesto esa falta de formación que también es necesaria ahora en las familias, porque no es lo mismo el revisar la agenda que llevaba tu hijo en formato papel que ahora revisar una agenda que era en formato digital, y que además los trabajos, ya no, a pesar de que a lo mejor se hacían en papel, pero la entrega ya no era en papel, sino que era utilizando un formato tan sencillo como aparentemente hacer una fotografía y colocarla en el correo electrónico en Racima. Pero nos hemos encontrado con familias que se han chocado de bruces con no tener los recursos suficientes como para poder ayudar a sus hijos o hijas en este acompañamiento. Entonces, la formación es muy necesaria, y como dice Jesús Esteban, a todos los niveles, profesorado, alumnado y también familias.
Y no solo eso, sino yo siempre uso el ejemplo del el videocassette, ¿sabes? Cuando por fin Sí, habías logrado enseñar a tu madre o a tu padre a usar el video y dices, no, pon aquí, dale al play y tal, vienen, inventan Netflix y nos han arruinado toda la enseñanza. Y ese es un poco también el otro problema, y es que esto avanza a gran velocidad, sí. cambia constantemente y tienes que dirigir también ese conocimiento. No es solo dar esas habilidades, sino enfocarlas en, que es un poco la labor de los docentes de toda la vida. Es decir, hoy en día ya el problema no es tanto acceder a la información, es discriminar qué información es buena y qué es mala, qué es fast food y qué es comida Mm, buena, ¿sabes? Y eso es un poco en línea con esto. Es decir, la tecnología yo también creo que hoy está mucho mejor. Ha habido grandes inversiones en España, por ejemplo, para conectar colegios, fibra. Bueno, en La Rioja hay un montón ya de inversión hecha en ese sentido, pero evidentemente todavía hay mucho camino por recorrer y quizás no solo en el ámbito de poner un mejor o peor programa, sino en cómo, fíjate que aquí he querido decir, el futuro fue ayer, o sea, no tenemos tiempo, no podemos detenernos, no es algo que queremos, porque cuando te pones a pensar en ello ya ha ocurrido, ya estás ahí, ya tienes que llevarlo y ese enfoque, ese conjunto, ese triángulo entre tecnología o los que aportamos la tecnología, la docencia y los implicados, los alumnos, los padres, es fundamental. Por eso yo creo y solo terminar porque me he extendido un poco más, pero también dar esa imagen positiva. Me gusta decir que aquí lo pone, el 65% de los niños que ingresan a la escuela hoy van a trabajar en cosas, en trabajos que ni siquiera nos imaginamos hoy en día. No sabemos siquiera en qué van a trabajar. Y ese es el mundo al que nos enfrentamos, donde es como digo yo, no puedes ir de la mano y cruzar la calle con ellos todo el tiempo. Tienes que enseñarles a cruzar la calle, tienes que enseñarles mm, a afrontar ese mundo. Y es un poco, yo veo como fan de todo esto, me meto a veces en lo que decía antes, en YouTube y veo cosas que hacen gente joven y me quedo impresionado. O sea, la manera en que manejan ya el lenguaje visual, las cosas que preparan, es lo que para mí demuestra, puedes decir, estos no saben hacer esto, lo otro, y estos días que los tenemos tan menoscabados con los botellones y son, no, de verdad, hay un talento impresionante y un desafío que a veces nos abruma a los mayores que tenemos que llevarlo, a los papás a veces que tenemos que ayudar a nuestros hijos yo entiendo que puede haber muchas familias, como dices, que a lo mejor se sienten que no pueden o no saben cómo hacerlo y es parte de la educación, también parte de la docencia que vamos a tener que ayudar y integrar en todo este mundo. bien. Yo como lectura positiva de esta situación tan negativa que estamos viviendo, que es el vivir con una pandemia, eh, creo que hay que sacar esas lecturas positivas. Vemos que la informática ya no es una herramienta para ser usada por el que más hábil sea, sino que ya es una herramienta para ser utilizada por todo el mundo, desde profesores, alumnos hasta familias, que nos hemos dado cuenta que problemas que eran comunes hasta que no han sido mayoritarios no los hemos advertido y que vemos que la tecnología es un medio para solucionarlos. Y estoy hablando ahora porque, claro, nos planteamos qué hacemos ahora con los niños que se quedan confinados porque están a la espera de un resultado de una prueba PCR mientras están en sus casas, ¿no? Bueno, ese mismo planteamiento nos teníamos que haber hecho tiempo atrás, cuando había un niño o una niña que tenía un problema y tenía que quedarse en su casa. Y el profesor, con sus buenas intenciones, pues le mandaba tareas por el medio que tenía. Ahora puede, de una forma síncrona, estar en clase desde su casa no perder y Exacto. no utilizar herramientas extrañas o ajenas al proceso educativo normal, sino estar desde su casa como si estuviese en clase. Y esta herramienta, ese tipo de soluciones va a provocar que haya venido para quedarse y para quedarse y crecer porque cada uno de nosotros lo conozcamos mejor y cada uno de nosotros al conocerlo mejor veamos cada vez más soluciones que pueden dar a problemas que a lo mejor no los habíamos advertido, pero que estaban, ¿no? Y que ha sido necesario una pandemia para prestar atención a ese tipo de problemas. Sí, sí, sí. Y fíjate que si tú hicieras ahora una encuesta a muchos docentes
con las mismas herramientas, es decir, que han tenido, no sé, el Teams o, o Google, Classroom, lo que sea, da igual, las mismas herramientas. La experiencia no ha sido igual para todos. Y la experiencia de los estudiantes, de los que, y sobre todo ya digo, primaria, secundaria, no ha sido igual para todos. Yo he oído papás en el ámbito de papás que se han quejado más, que se han quejado menos, que han dicho, mira, fantástico, porque en 2 semanas estaban de nuevo ahí, pim, pam, pum, haciendo todo lo que podían, y otros, oh, no participaban. O sea, fijaros que no es solo un problema de herramientas o de llevar las herramientas, sino cómo utilizarlas y cómo adaptar todo ese mundo de la educación a esas herramientas también, que por eso digo Ujú. que entiendo que es un trabajo muy, en este caso, muy colaborativo, si queréis, muy de conjunto, porque de otra manera es eso que decía, eficaz, eficiente y efectivo, es imposible de alcanzar, si no. Sí, sí. Bueno, yo no sé si hay alguien más que quiere participar haciendo preguntas o sugerencias o O algún otro tipo de o comentario. críticas. O críticas, críticas. Somos los últimos del día, o sea que podéis preguntar, podéis criticar y podéis poner cualquier comentario, porque es lo bueno de lo digital. Ujú. O lo Sí, malo, sí. porque allí cuando estábamos ahí en la oficina evolutiva, siempre nos quedábamos después en la charla y siempre se acercaba alguien que no había preguntado en público, pero sí se acercaba y decía, mira, esto yo Sí, creo sí, tal ¿no? Y cosa o la, y tal otra. la crítica siempre es un problema no advertido que se puede encontrar una solución. O sea que. Totalmente, totalmente. Si ahora yo pudiera veros, diría, oye, ¿cuántos de aquí sois docentes? ¿Cuántos de primaria? ¿Cuántos de secundaria? ¿Qué os ha pasado? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia personal, ¿no? Porque estoy seguro que muchos nos contarían cosas muy interesantes. Y no sé si José Luis Dice, bueno, hay está una. por ahí. Jesús Esteban comenta que también le preocupa el modo de comunicación profesor-alumno. Bueno, ese es uno de los puntos también. La comunicación es cómo consigues, y es complicado, cómo consigues la participación y cómo consigues, y no es lo mismo un alumno universitario que un alumno de instituto, que un alumno de primaria. Eso es totalmente diferente y cuando tú no tienes ese contacto cercano que te da el aula, que te da la clase, cómo logras esa participación y esa comunicación, que sea, fijaros que es una comunicación ida y vuelta. Normalmente en Ujú. clase es diferente. Yo también creo, no soy docente, no sé la respuesta perfecta para eso, pero sí sé que es uno de los puntos importantes, ¿no? Cómo comunicar, cómo lograr entrar en ese ida y vuelta. Sí. Yo, a ver, fíjate, ahora estamos viéndonos nosotros con las cámaras, pues cada uno está en su sitio, pero yo creo que esta charla podríamos haberla prescindido de las cámaras, ¿vale? Solo con el audio podríamos haber trabajado, pero el hecho de vernos facilita esa comunicación, cosa que a lo mejor en una clase muchas veces cuando tú miras al grupo, y no focalizas en una persona. Y si lo focalizas en una persona, pues se puede considerar que es el señalado, porque de todo el grupo le estás enfocando a él. En cambio, de esta manera, Sí, estás enfocando siempre a cada uno de ellos, porque tienes en su sí, sí. cámara, tienes a esa persona. Entonces, no se siente señalado, no se siente marcado, aunque tú lo estés mirando de frente, ¿sabes? Entonces, creo que la comunicación visual también puede ser incluso más fácil de esta manera que en grupo, ¿no? Pero Si es una preguntas opinión, ¿eh? si preguntas a cualquiera del ámbito informático, o sea, nosotros teletrabajábamos, en Ujú, particular en empresas como la nuestra, en Dell, antes de la pandemia, era una práctica ya bastante habitual. Pero ha habido un cambio fundamental y ha sido la cámara. Hasta sí. antes prácticamente era todo videoconferencia, pero en realidad no había vídeo, hablábamos o presentábamos, pero no poníamos la cámara y eso ha sido uno de los grandes cambios, el lado humano de este tipo de tecnologías. Y fíjate, una cosa, un detalle a mí me gusta mucho y es a raíz de la televisión misma hemos visto muchísimos periodistas, presentadores, gente que se ha conectado desde casa, que se ha conectado con los pelos para allá, con el pijama, con el perro ladrando, con lo que sea.
y ha dado un lado mucho más humano también a este tipo de conexiones. Éramos mucho más formales en la manera de tratar y de conectarnos a través de estas tecnologías y eso ha cambiado y yo creo que para mejor también. Bien, preguntan, bueno, hacen un comentario que dice, habéis comentado que existen muchas aplicaciones para aplicar a la docencia. ¿No es un poco contraproducente? Eh, puede serlo, yo no puedo emitir un juicio ahí si son mejores o peores. Mm, Es inevitable, o sea, cualquiera que sea desarrollador, que le guste, que trabaje en el software o que vea una oportunidad económica incluso, lo va a hacer. Pero eso no solo en el ámbito de educación, diría que en todos los sí. ámbitos. Pero justamente es parte es como si dijéramos, oye, existen muchos libros de texto de historia o muchos de matemáticas. Elegir el más adecuado o el que siempre va a haber uno que lo hace mejor y otros que no lo hacen tan bien. Y son esos, son soportes. A la larga, el rol fundamental aquí sigue siendo del docente. Toda la tecnología, el mejor software del mundo que quieras, y repito, y soy un poco machacón en eso, pero en un niño que todavía no le puedes pedir que él mismo investigue un software, o sea, y menos Mm, para dibujar, no sé, cubos y todavía no sabe lo que es un cubo. O sea, el docente sigue siendo en este punto el centro de esa educación, pero también tiene que discriminar. O sea, ahora tú le pides al docente, y fíjate qué buena pregunta esta, que eh, decida qué aplicación es mejor o cuáles quiere utilizar. Ya no es solo los textos, sino también las herramientas. Y eso, lo siento por los docentes que los escuchan, pero creo sí. que se No, ha transformado en una responsabilidad. yo creo que aquí es una frase de Henry Ford, Henry, fundador de Ford, que decía, a mí no me importa el color de qué color piden los clientes el coche siempre y cuando sea negro, hasta que descubrió que precisamente a lo mejor había que darle la opción al cliente a que eligiese el color, ¿no? En cuanto empezó a tener competencia. Yo no lo sé, pero creo que a lo mejor la intención de Oscar era ver las herramientas que se van a utilizar con el alumno, que eso sí que puede generar un aspecto contraproducente en cuanto que el alumno termina siendo el embudo de todo, el final del embudo de todo el profesorado y a lo mejor tiene que atender a distintos, por ejemplo, canales de comunicación, ¿no? Que eso es una de las cosas que se han quejado muchas familias sobre este periodo de pandemia, ¿no? Como un mismo alumno o alumna tenía que enviar las tareas utilizando o correo electrónico o no sé qué plataforma o Racima y eso era un problema, ¿no? Pero yo creo que si lo vemos como herramientas, la existencia de una nube ingente de herramientas para poder hacer el trabajo de la manera que más cómoda te resulte, eso está muy bien. El problema es en cuanto que ya sí que a lo mejor al alumno le impones para lo mismo distintos tipos de herramientas. Ese yo creo que es lo que ha querido comentar Óscar. Posiblemente sí, pero me temo que la solución pasa por ir probando y aprendiendo. Sí. No vamos a evitar, no hay incluso yo creo que la competencia es buena, es decir, que Uh existan -huh. distintas herramientas. Y fíjate que aquí hay una pregunta que la tengo abierta también de Juan Antonio Fernández que dice, ¿qué Sí, te riesgos va a ve en comentar. el uso de las plataformas educativas gratuitas tipo Zoom, Skype, Classroom, Teams? Todo parece perfecto. Es cierto, y incluso si queréis que seamos más malos en la observación, realmente gratuito no es nada. Es cierto que en educación hay muchísimas herramientas gratuitas o que se pueden utilizar gratuitamente. O sea, todos quieren imponerse. O sea, si yo hago una Mm. herramienta gratuita y mi competidora es una herramienta gratuita, pero yo quiero que tú utilices mi herramienta gratuita porque el día de mañana esos futuros empleados de empresa o directores o lo que sea van a estar más familiarizados con mi herramienta que con la de la competencia. Eso siempre ha sido así, no es algo nuevo y es lógico que exista porque evidentemente hay un esfuerzo detrás. Pero más en el contexto, en el ámbito de la seguridad, ha habido mucho miedo, incluso al principio del confinamiento hubo cierta polémica con herramientas como Zoom, que se podían colar gente, etcétera. Bueno, pasa lo de siempre en el mundo de la informática y en general. Esto es un camino
a veces complicado el tema de la seguridad informática. También debería ser ya casi una asignatura obligatoria en muchos sitios, porque desde el propio correo electrónico hasta otras herramientas que utilizan son susceptibles de ataques. No os contamos en las empresas los problemas que pueden llegar a haber con este tipo de cosas. Es parte también del aprendizaje, como lo es salir de casa, cerrar o echar el cerrojo, o cuidar de no meterte en un barrio malo porque te pueden asaltar. Entonces, es parte también de esa educación. Yo creo que las herramientas son cada vez mejores, la competencia siempre ayuda a que sean mejores, puedes elegir entre una u otra, van a venir a contártela, tú puedes preguntar, son cifradas, son seguras, no se meten, y sobre todo y más importante, hay una grandísima comunidad mundial utilizando estas herramientas, con lo cual ellas mismas tienen que ir mejorando y asegurándose. O sea, no es un nicho, no estamos hablando de algo muy específico, sino al contrario, de un gran volumen de gente que lo está utilizando, con lo cual yo creo que eso también garantiza cierta tranquilidad en el uso de estas herramientas. Sí, no sé si hay más preguntas, no hay. Yo, por hacer hincapié en lo que has comentado, ¿no? que el ser humano pues, evoluciona o cambia, ¿no? Con grandes hitos, creo que estamos viviendo un gran momento de cambio, que nos va a hacer plantearnos, ¿no? Muchas formas de actuación, y que quizás, o lo que debería de salir es dar un paso para adelante. Es decir, si siempre hablamos de hace un siglo, cuando también nos asoló otra pandemia, y ver qué es lo que pudo cambiar el ser humano, a lo mejor ahora no tenemos mucha constancia de lo que pasó, qué es lo que cambió en el ser humano en ese momento, pero creo que de esta sí va a haber una situación de cambio que dentro de otros 100 años, cuando toque, si es que toca otra vez otra pandemia, lo que pasa es que no creo que ni tú, ni yo, ni ninguno de los que estén aquí lo volvamos a ver, pero creo que sí que se pondrá de manifiesto ese cambio muy grande que se produjo en educación. Creo que es el momento, es el punto de inflexión en el que esta herramienta va a ser una cosa extendida y normal, es decir, va a ser la tiza que hasta ahora se ha estado utilizando en la docencia. Por fin ya las nuevas herramientas o las nuevas tecnologías dejarán de tener el adjetivo de nuevas y pasarán a ser coloquiales, que es lo que creo que va a suceder en este momento. Absolutamente. Y la clave del valor de una sociedad en el futuro va a estar en el conocimiento y en el conocimiento de manejar estas cosas. Es decir, hemos pasado de una visión que era muy de herramienta a una visión de vehículo, de estrategia, de cómo voy a plantear toda mi educación utilizando esto, pero también otras cosas. Y hemos tenido que aprender por el camino duro, pero con este tipo de experiencias. Por eso yo creo que lo que decía antes, tú vas a competir, vas a estudiar medicina y vas a competir ya no contra a lo mejor alguien que te está dando un servicio desde otro país. Es que vas a competir contra un Google que a lo mejor vas a entrar y te va a hacer el diagnóstico, porque vas a tener una pulsera que te va a medir ciertas constantes vitales, y, o sea, y alguien tiene que estar detrás, alguien que sepa de tecnología, pero que sepa también de medicina o que sepa de distintos ámbitos. Eso es inevitable, y por eso creo que es un desafío, pero al mismo tiempo es algo bonito, ¿no? Es algo que está ahí, que cuanto más formes a los jóvenes, al futuro, mucho más competitivos seremos, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Sí. Bueno, no Bueno, hay pues más yo creo, preguntas sí, en yo el creo que chat. podemos dejar a la gente libre Podemos y dejar, que esperemos que hayan disfrutado de Eso tanta es. charla, pero ha sido un poco esa la intención de abrir Muy un bien. poquito ese debate. Muchas gracias, Genaro, por todas estas reflexiones, y esperemos que en el próximo año hablemos de otro escalón más que hemos superado en esto de la utilización de las tecnologías. Ya no les voy a llamar nuevas, sino lo tenemos que incorporar, como se incorporó el agua corriente o la luz eléctrica en las casas, se tiene que incorporar esto, y que nos demos cuenta de que existen cuando dejen de funcionar, y pensar que es algo más que forma parte de nuestras vidas. Muy bien, muchas gracias a todos los que han seguido la charla, y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la Vale, próxima. hasta Adiós. luego. Adiós.